Ahora sí. Y entonces, como les decía, les voy a dar algunos detalles de la materia. En equipos, en ecuaciones diferenciales grupo A que nos corresponde. En general, está en archivos, ustedes pueden encontrar una carpeta llamada materiales de clase. En esa carpeta hay una carpeta llamada carpeta digital. Y dentro de esa carpeta hay un documento Excel que es la carpeta digital de la materia. Y vamos a ver qué detalles hay dentro de esa carpeta, dentro de ese documento. Bueno, aquí primero tenemos el contenido de lo que tiene la carpeta. Eh, Después está la carátula, donde hay detalles de la materia. La materia se llama ecuaciones diferenciales, la carga horaria que es de 80 horas. Mm, las competencias, lo que ustedes van a adquirir al terminar la asignatura. Por ejemplo, al terminar la disciplina, ustedes deben poder reconocer los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, herramientas que luego se aplicarán en la resolución de problemas relacionados a los diferentes fenómenos que son propios de la ingeniería. Aplica los modelos matemáticos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, utilizando estrategias básicas de resolución de problemas reales de manera sistemática y ordenada. Justificar la importancia de las ecuaciones diferenciales como herramienta que sirve para abordar distintos problemas teniendo en cuenta los diferentes modelos matemáticos. Y ustedes deben, al finalizar la materia, manifestar una actitud de toma de decisiones para la resolución de problemas aplicando los modelos matemáticos asociados a ecuaciones diferenciales. Eso tenemos ahí. Eh, Después tenemos en esta hoja una planeación de las clases, por ejemplo, la clase de hoy, que aparte de la presentación de la materia, va a haber un repaso de conceptos generales. En la siguiente clase vamos a tener este contenido, va a ser dado ese contenido. En, en ese semestre, el 3 de junio creo que es un jueves, si no me equivoco, hay un feriado. Entonces tenemos que recuperar la carga horaria de ese feriado y lo vamos a hacer el sábado 12 de junio. A este tipo de clases las llamamos clases planificadas. En esas clases solo vamos a tener una clase planificada que está aquí el 12 de junio. En esa clase se va a hacer resolución de ejercicios solamente, no teoría para que las personas que por algún caso no puedan entrar no pierdan parte de la teoría. Después, antes de cada parcial, vamos a tener un microparcial. Por ejemplo, para, para el primer parcial, el 25 de marzo, vamos a tener un microparcial para la primera parte, que contiene toda la primera unidad. Y la primera unidad es ecuaciones diferenciales de primer orden. La segunda, ecuaciones diferenciales de orden superior, que también entra en la parte del primer parcial, que va a ser el 22 de abril. Y aquí pueden ver el resto de la planeación de la materia. Para el primer parcial no es todo el capítulo 2, solo parte. Mm, Después tenemos en la unidad 3 la transformada de Laplace. Va a haber un examen microparcial después de eso. Y vamos a tener como un cuarto capítulo después del segundo parcial, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, ahí pueden ver los detalles de cada clase y me imagino que esto casi no va a cambiar, pero hasta la próxima semana podría cambiar un poco. Mm, la siguiente semana va a quedar todo determinado ya.
Después ustedes pueden ver la lista. Cada clase se toma la asistencia. Ustedes tienen que cumplir un número mínimo o un porcentaje mínimo de asistencias para estar habilitados al examen. El porcentaje mínimo de asistencias es 65. Y ahora que estamos aquí, voy a aprovechar para tomar asistencia. Apacani Sánchez. Presente. Ahí, ¿qué dice? Ujú. Ah. Ujú. Ok. Aquino Condori. Aquino Condori. Me parece que no está. ¿Está? No, creo que no. Mm, Aramayo Rivadeneira. Presente. Ok, gracias. Inge, una pregunta. Sí. Los de al lado es la carrera, ¿verdad? Sí, sí. ¿No corresponde a Yo, la tuya? no, yo soy Easy, soy ingeniería en sistemas. Ok, lo voy a corregir aquí y luego voy a fijarme en mis listas y tal vez no copié bien. Bueno, easy. Easy, ¿no? Sí, Gracias. en sistemas. Ya, Inge, Ujú. gracias. Ah, Arispe Vázquez. Arispe Vázquez. Parece que no está. Eh, a- Ayar de Estrada. Presente, Inge. Disculpe, igual mi carrera está mal. Ah, bueno, tal vez no Es, he copiado bien la carrera. Un momentito voy a ver aquí en la lista que me han enviado. Si está así. ¿Dónde está? Aquí, debe estar. No está aquí. A ver. Aquí, Ayar de Estrada, ¿está correcto? Sí, ¿no? sí, Inge, ay, con electromecánica. Ya. Entonces, de todos debe estar mal. Lo voy a editar después. Ya, entonces luego lo corrijo. Entonces, de todos debe estar mal. Probablemente. Beltrán Quispe. Presente, Inge. Bonilla Graña. Presente, Inge. Cabrera Familiar. Presente, Inge. Calicho Talora. Calicho Otalora. Parece que no. Ay, ¿por qué Presente. Calicho Otalora. Sí, creo que sí. Presente, presente.
Ah, sí, disculpe. Cari Torrejón. Cari Torrejón. Parece que no. Ya. Copana Kisbert. Presente. Coria García. Presente, Inge. Coyo Peralta. Presente, Inge. Durán Arce. Presente, Inge. Fadik Herrera. Fadik Herrera. Fernández Salinas. Presente, Inge. Guzmán Antesana. Presente, Inge. Jaldín Rojas. Presente, Inge. Okay. Jaramillo Brozovic. Presente, Inge. Laguna Matienzo. Presente, Inge. Okay, gracias. Ledesma Lira. Ledesma Lira. Parece que no está. Mejía Huanca. Presente, Inge. Okay, gracias. Molina Corrales. Molina Corrales. Montaño. Presente, Inge. Gracias. Morales Tapia. Presente. Ordóñez Coronel. Presente, Ordóñez, Inge. Ovidio Bertol. Presente, Inge. Quiroz Martínez. Presente, Inge. Ok, gracias. Rocha Flores. Presente, Inge. Schneider Cordero. Debe ser así. Presente, Inge. Okay. Soto Torrico. Soto Torrico. Soto Presente. Torrico. Ah, ok. Tonani Velasco. Presente, Inge. Sí, gracias. Vallejos Espinosa. Presente, Inge. Sí, gracias. Vargas Aván. Presente, Inge. Villafuerte Ramallo. Villafuerte Ramallo. Creo que no. Villarruel del Castillo. Presente, Inge. Aquí en el chat dice que está presente Villafuerte. Villarruel del Castillo también dijo que está presente. Gracias. Villarruel. Villarruel. Parece que no. Zuleta Vivanco. Presente. Ok. ¿Hay alguien que no aparezca en esta lista? Parece que no. No sé. Si alguien no aparece en esta lista, luego me dice. Porque me parece que faltan 2 personas o algo así, según lo que me dijeron. Ya. Después de este listado, donde va a estar la presencia, está el formulario A5 que da, donde van a estar cargadas sus notas de prácticas y exámenes. Va a haber una práctica que va a valer el 30%, el 15% es participación en clase
y el otro 15% es presentación de la práctica. Luego les doy más detalles al momento de darles la práctica. Y 70% es la prueba escrita. Como les dije, eso para cada parcial. Para los 2 primeros parciales y para el final. Ahí van a estar cargadas sus notas. El laboratorio no va a haber nada porque no tenemos laboratorio nosotros en esa materia. En horario, nuestro horario es ecuaciones diferenciales grupo A, los martes y jueves, de 8:35 a 10:15. Aquí también aparece el rol de exámenes de las diferentes materias, de las materias básicas, el calendario académico, que está demorando en cargar, o que ha pasado. Debería aparecer el calendario académico. Luego lo corrijo. Ahí va a aparecer el calendario académico donde van a poder ver las semanas de exámenes, las clases regulares, feriados y demás. Y solo hay eso en la carpeta digital. Luego, estaba viendo... que quería mostrarles luego. Quería mostrarles la bibliografía de la materia. Bueno, ahí no hay, no sé por qué no. Luego, les voy a mandar al chat. ¿Dónde lo he cargado? Aquí. Adriana Villarruel está presente. Luego corrijo eso. Y Calicho Talora, voy a corregir eso. Bueno, corrijo eso. Y quería mostrarles otros detalles de la materia. Aquí creo que tengo otros detalles. Bueno, aquí hay otros detalles de la materia, la introducción, el propósito general. Aquí dice que el estudiante debe comprender, resolver, interpretar y aplicar diferentes tipos de ecuaciones diferenciales a ejercicios y modelos matemáticos para dar respuesta a problemáticas de su contexto en el marco de las materias superiores de ingeniería. Las competencias, que son las mismas que aparecían allá, o deberían ser por lo menos. Las unidades, esto aparece en el formulario A5, si no me equivoco, que está el contenido que se va a hacer en cada una de las clases. Y así. Hay 4 unidades en esa disciplina. La primera es ecuaciones diferenciales de primer orden. La segunda, ecuaciones diferenciales de orden superior. La tercera, la transformada de Laplace. Y después, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Como les dije, va a haber práctica, interacción,
Y se va a procurar que la práctica sea más integradora, grupal, tal vez algo que tengan que investigar. En el momento de darles la práctica, les doy más detalles. El 65% de asistencia es el mínimo, aquí dice 75, pero nos han dicho que no, 65. La primera evaluación parcial vale el 35% de la nota final, la segunda evaluación parcial el 35% también, y la evaluación final 30%. Y aquí está la bibliografía que les he mandado una captura en el chat. La bibliografía básica, ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado de Sil Dennis, matemáticas avanzadas para ingeniería de O'Neill, luego Advanced Engineering Mathematics de Sil Dennis también, y bibliografía complementaria. Probablemente yo use más para preparar mis clases el primero de la bibliografía básica y el primero de la bibliografía complementaria. Ahí también hay un texto guía que el doctor Tito preparó, que también también él nos va a facilitar eso, y lo voy a colgar también en la plataforma para que lo usen si gustan. Bueno, es eso. ¿Tienen alguna pregunta sobre estas cosas? No, Inge. Gracias. Entonces, ¿alguien? No. Creo que no. Entonces vamos a empezar con un repaso de conceptos generales. Bueno, va a ser un repaso rápido y para que ustedes vean qué cosas deberían saber bien para que tengan un buen desempeño en esta materia. Y entonces vamos a hablar de derivadas, un poco de la integral indefinida, sistemas de ecuaciones, eliminación gaussiana. Vamos a empezar con la definición de límites. Teniendo una función de una variable, una función real de una variable en los reales, decimos que el límite de la función f de x es un número L cuando x se aproxima a un valor C, si pasa lo siguiente. Para cualquier epsilon que yo tome, no importa qué tan pequeño sea este epsilon, es posible encontrar un delta positivo, de manera que todos los puntos que estén a distancia menor que delta del punto C, tengan imagen a distancia menor que epsilon de L. O sea que para ese delta, tomando ese intervalo, o sea, los puntos que están a distancia menor que delta de ese punto C, la gráfica va a quedar sobre esta franja, sin considerar el valor en C. El valor en C, incluso la función no podría estar definida en C para hablar del límite de la función en C. O puede estar en otro lado el valor, no necesariamente igual al límite. Ahí solo nos importa cómo es el comportamiento de la función para puntos próximos de C y no exactamente en C. Entonces, cómo se comporta la función alrededor de C sin importar C. ¿A qué valor se aproxima? Y esa descripción matemática de aproximación es esta. Es formulada de esta manera. Si tienen preguntas, pueden hacer preguntas en el chat o levantar la manito. Estoy aquí controlando si alguien hace alguna pregunta.
Después tenemos la definición de continuidad. Decimos que una función es continua en un punto si es que el límite de la función cuando la variable se aproxima a un valor c es la imagen en c. Esa fórmula. Límite de la función f de x cuando x se aproxima a c es f de c. Entonces aquí sí importa que la función esté definida en c. Y queremos que, que el límite, o sea, que alrededor de c, la función se vaya aproximando a f de c. Eso en un punto. Y decimos que la función es continua en un intervalo abierto si es continua en cada uno de los puntos. Si hacemos la gráfica de esa función en ese intervalo abierto, la gráfica debe ser una curva continua, si la función es continua en todos los puntos. Algunas cosas que pueden pasar para que la función no sea continua. Por ejemplo, que la función por un lado, o sea, para puntos por encima de c, la función se aproxima a un valor, y para puntos por debajo de c, se aproxima a otro valor. Eso hace que los límites laterales, para esos límites se los llama laterales, sean distintos. Entonces, en general, para puntos próximos, la función no se acerca a nada. Entonces, en ese caso, no podemos hablar de continuidad. Otro caso es que la función tenga un límite, o sea, la función para puntos próximos de c, la función se acerque a un número, pero ese número no sea f de c. Podría pasar eso. Entonces ahí también no tenemos continuidad. Y en este caso sí, la función se aproxima a algo y a ese número que se aproxima es justamente el valor de f de c. Entonces ahí tenemos continuidad. Ahora, teniendo dos funciones continuas, podemos ver que la suma de esas funciones también es continua. Vamos a hablar primero en un punto. Si tengo tengo dos funciones f y g continuas en un punto c, entonces la suma de esas dos funciones es continua, el producto por un escalar es continuo, la diferencia es continua, el producto de esas dos funciones es continua, el cociente es continuo siempre y cuando el cociente esté definido, o sea que el denominador no sea cero. La potencia enésima es continua, la raíz enésima es continua, siempre y cuando esté definido. Por ejemplo, cuando n es par, sabemos que raíces enésimas, cuando n es par, de números negativos no existen. Entonces ahí, en ese caso, deberíamos tener que f de c sea positivo. Otro teorema importante es ver que los polinomios son continuos en todos los reales. En realidad, todas estas funciones son continuas en todo su dominio. Las funciones racionales son continuas en todos los puntos, menos en los puntos donde el denominador se anule, ¿no? Porque el dominio es ese. Y lo mismo va para funciones raíces, para las funciones trigonométricas, por ejemplo, las funciones seno y coseno que están definidas en todos los reales, son continuas en todos los reales. Pero la tangente, que no está definido ni en pi medios, menos pi medios, en general en los puntos de la forma pi medios más pi k, con algún k entero, solo en esos puntos la función no es continua, pero en el resto de números reales la función es continua. Y lo mismo va para funciones trigonométricas inversas, las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales están definidas para todos los reales, así que es continua en todos los reales. Las funciones logarítmicas están definidas para números positivos, así que
que su dominio, o el dominio de continuidad, lo podemos decir, es también los reales positivos. Dependiendo de cómo se definía la función también, ¿no? Ahora vamos a hablar de la idea de derivada. Primero de la idea de recta tangente a la gráfica de una función. Entonces, siendo esta la gráfica de una función f de x, entonces para calcular la recta tangente, lo que yo puedo hacer es hacer cortes con secantes y aproximarme a esa recta límite. O sea, que corte en un solo punto y que se aproxime a la curva y que se aproxime de mejor manera a la curva alrededor de ese punto. Y una forma de analizar esta recta es saber su ecuación en el sistema de coordenadas. Y para saber la ecuación de una recta en el sistema de coordenadas, es suficiente saber un punto y la pendiente de esa recta, ¿no? En este caso ya tenemos el punto. Lo que nos faltaría es la pendiente. Entonces lo que podemos intentar hacer es intentar calcular las pendientes de estas rectas y ver esa pendiente límite. Entonces, tomando un punto Q ahí, para calcular la pendiente, bueno, el punto Q es como es un punto de la gráfica, debe ser un punto de la forma x f de x. Y en el punto P vamos a suponer que es el punto A f de A. Entonces, este segmento de aquí es f de x, es la diferencia de ordenadas. Este punto de aquí es la diferencia de abscisas. Para la pendiente, sabemos que la pendiente es el cociente de este número con este número. Y entonces definimos la recta, la recta tangente, aquella recta que tiene por ecuación la recta que pasa por el punto P y que su pendiente es el límite de esa pendiente calculada aquí, con ese Q. O sea, variando el punto Q hacia P. O sea, porque hacer llegar el punto Q hasta P es lo mismo que hacer que este X se aproxime a A. Entonces, este número de aquí me da la recta tangente, la pendiente de la recta tangente a la gráfica, en el punto A, F de A. Ahora, vamos a hablar de la definición de la derivada de una función cualquiera. Entonces, teniendo una función f cualquiera, llamamos función derivada una función que a veces la notamos con prima o bien hay otras notaciones, la notación de Leibniz, que aquí es df sobre dx, que es la variable independiente en este caso. ¿Y a qué llamamos? Bueno, ahora la descripción de esta función. ¿Cómo es esta función? Esta función en un punto x es el límite de esta expresión, que es justamente este cociente de aquí. Solo que aquí, en vez de tomar x, estamos tomando a más h. Y en vez de tomar x se aproxima a a, estamos tomando h, se aproxima a 0. Esos límites son equivalentes. Entonces, esa es la definición de derivada. Si este límite existe, decimos que la función es derivable en el punto x. O diferenciable también. Entonces, como dije, en vez de tomar, bueno, aquí, en vez de tomar x aquí, estamos tomando c más h. Y lo que se está calculando aquí es este cociente. La diferencia de las ordenadas o la diferencia de abscisas. O sea, cómo varía la función f con relación a la variación de la variable independiente. Algunas propiedades, como hemos visto, la pendiente de la recta tangente en el punto A, f de A es dado por la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto x, f de x.
Otra cosa, aquí estamos tomando cómo la función varía con relación a, cómo la función varía con relación a la variable independiente. Entonces estamos calculando aquí una razón instantánea. Entonces la derivada de la función f de x es la razón de cambio instantáneo de f con relación a x. Bueno, eso en cuanto a la derivada. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Hasta el momento ninguna, Inge. Gracias. Entonces continuamos. Una observación importante es que si tenemos que la función es derivable en un punto, entonces esto implica que la función es continua en el punto. Eso parece claro de que si la función es derivable, eso significa que hay una recta tangente. Y para que haya una recta tangente, la función debe ser continua. El comportamiento debe ser el comportamiento de una función continua. Debe tener el comportamiento de una función continua. Algunas reglas de derivación. Como una constante no varía, entonces la derivada debe ser cero, porque la derivada nos da el cambio de la función con relación a la variable independiente. Como no hay cambio en una constante, la derivada es cero. La derivada de una función x a un número real n cualquiera es n por x a la n menos 1. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Esas tres propiedades vienen de... Bueno, también se dice que la derivada es un operador lineal. ¿Por qué? Porque satisface estas tres condiciones. Eso de operador lineal es muy usado en ecuaciones diferenciales. Luego vamos a ver otros ejemplos de operadores lineales. Por ejemplo, la integral también es un operador lineal, porque tiene ese comportamiento. Porque para hallar la derivada de la suma, yo necesito sumar las derivadas de las funciones correspondientes. Para hallar la derivada de la diferencia, necesito hacer la diferencia de las derivadas correspondientes. Para el producto, la función la propiedad no es tan natural como para la suma o la diferencia. O sea que la derivada del producto de dos funciones no es el producto de las derivadas. Pero tenemos una regla para derivar un producto. Si quiero hallar la derivada del producto f por g, eso es igual a f por la derivada de la función g más g por la derivada de la función f. También para el cociente de dos funciones, la derivada también no tiene una propiedad tan natural. O sea, que la derivada de un cociente no es el cociente de las derivadas. Pero tenemos una regla para derivar cocientes, que es la derivada de f dividido entre f dividido entre g, o por g, es en el numerador tenemos g por la derivada de f menos f por la derivada de g. Y en el denominador, g cuadrado. Algunos ejemplos de derivadas de funciones trigonométricas. Por ejemplo, la derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Y así de las otras funciones trigonométricas que usamos normalmente. Luego tenemos la propiedad de la regla de la cadena, que si tengo una composición de funciones f mayúscula, que es la compuesta de la función g minúscula con f minúscula, que también escribimos de esta manera para un x cualquiera. Entonces, si quiero hallar la derivada de la función f mayúscula, su derivada es derivar la función f minúscula y eso evaluarlo en la función g de x
y multiplicar la derivada de la función g en ese valor x. En la notación de Leibniz, eso se escribe de esta manera. Cuando, si denotamos que g de x es u, y igual a f de u, entonces vamos a tener que la derivada de y con relación a x es igual a la derivada de y con relación a la variable intermedia por la derivada de la variable intermedia con relación a la variable independiente. Y esto podemos generalizarlo cuando tenemos muchas composiciones también. Y una forma fácil de ver, de derivar cuando tenemos composiciones es la siguiente. Me he olvidado hacer una cosa. Entonces, a ver, veamos un ejemplo de cómo pensar para hacer derivada o usar la regla de la cadena. Supongamos que tenemos que derivar esta función. A ver, no sé, puede ser x cuadrado, el seno de x cuadrado, puede ser. Seno cubo de x cuadrado, pues. Si quiero derivar esta función, ¿cómo lo puedo hacer? Pues, ¿cómo deberíamos pensar en la regla de la cadena para hacer esto? Entonces aquí tenemos varias composiciones. Primero, cuando tengo un x, lo primero que debo calcular es x al cuadrado. Después de haber calculado x cuadrado, debo calcular el seno de x cuadrado. Y cuando ya tenga el seno de x cuadrado, debo elevar eso al cubo. Entonces, la última operación o la última función compuesta es elevar al cubo. Y esa es la primera que se deriva. La derivada de elevar al cubo es 3 de la función elevar a 3 menos 1. O sea, 2. Entonces va a ser d seno cuadrado de x. Por la derivada de la anterior operación. La anterior operación era calcular el seno de x cuadrado. El seno de x cuadrado. Entonces, la derivada, la penúltima operación es calcular el seno. La derivada del seno es coseno. Entonces, aquí va a ser por coseno de x cuadrado. Por la derivada de la anterior operación a calcular el seno. La anterior operación fue calcular x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces aquí hay que multiplicar todo eso por 2x también. Entonces de esa manera, es una manera práctica de hacer derivadas usando la regla de la cadena, cuando es conveniente, ¿no? O cuando se necesita usar la regla de la cadena. Voy a borrar esto. Luego tenemos otra tabla de derivadas de funciones, en este caso de las funciones trigonométricas inversas. Tenemos que la derivada de la función seno inversa, o bien también se escribe como arcoseno, es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La derivada de la tangente inversa es 1 sobre 1 más x cuadrado. Es importante saber, por lo menos, bueno, tener en mente estos dos, porque son muy usuales en los ejercicios.
la derivada del arcoseno y la derivada del arcotangente. En realidad, lo que vamos a llamar de integral. O sea, porque vamos a tener expresiones de este tipo y queremos saber cuál es su integral. Y luego vamos a definir, bueno, vemos que la integral de esa función es el arcotangente. Entonces, continuando. Tenemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Hay también aquí otra observación, que la derivada del logaritmo del valor absoluto es 1 sobre x. Si recuerdan, la función solo valor absoluto no es una función derivable. Pero cuando tomamos la composición logaritmo del valor absoluto, esa función sí es derivable. Este teorema, esta propiedad es muy importante. Si tengo que dos funciones f y g definidas en un intervalo abierto a y b, AB, tienen la misma derivada en cada punto, entonces la diferencia debe ser una constante. O bien 1 es la otra función más una constante. Esa observación es muy importante para hablar de todas las antiderivadas de una función, que luego vamos a repasar. Ya. ¿Alguien me podría decir qué indica el signo de la primera derivada de una función f de la función f? A ver, Si la pendiente es positiva o negativa. Sí, sí. El signo de la derivada, ¿qué indica? A ver, lo voy a escribir aquí. El signo de f de la función f. Hablemos esto en un intervalo. El signo en un intervalo AB. Sí, una de las observaciones es que la pendiente es positiva. Bueno, en el caso de que la derivada sea positiva, la pendiente es positiva. Si la derivada es negativa, la pendiente es negativa. Pero, ¿qué indica el signo de la derivada de la función f cuando tenemos que el signo se mantiene en un intervalo AB? A ver, si tengo un intervalo AB, y digamos que sobre todo ese intervalo, para todo x en ese intervalo, tengo que la derivada es positiva. ¿Qué podríamos decir de la función f si pasa esto de aquí? ¿Existe un mínimo? No, para que exista un mínimo, si la función es derivable, la derivada debe ser 0, ¿no? Porque los puntos mínimos son así, ¿no? Los mínimos. Entonces la recta tangente debe ser paralela, horizontal. Entonces ahí la derivada en ese punto debe ser 0. Si ese fuera el punto C. Y aquí estamos hablando de que la derivada sea positiva. En todos los puntos de un intervalo AB. Entonces, una de las observaciones que ya uno de ustedes hizo es que, por ejemplo, las pendientes van a ser positivas. Eso significa que las rectas tangentes van a tener inclinación así, más o menos, en todos los puntos. Entonces, ¿eso qué obligaría? Si eso en todos los puntos de un intervalo pasa, ¿qué obligaría sí, qué haría o qué diría de la función f?
¿Qué es creciente? Que la función es creciente. Porque sabemos que la recta tangente es la recta que mejor se aproxima a la curva. Entonces, si esta recta es creciente, entonces, y eso pasa en los puntos de todo un intervalo abierto, eso obliga a que la función también tenga ese comportamiento. Entonces, la función debe ser algo así. Entonces, sí, cuando tenemos que la derivada es positiva en todo un intervalo abierto, la función es creciente. Ahora, si tengo que la derivada es negativa en todo un intervalo, ¿qué pasa? ¿Es decreciente? Es decreciente. Gracias. Entonces, el signo de la derivada indica eso de la función. Entonces, vamos a ver eso, que justamente dice esta propiedad. Si la derivada es positiva sobre todo un intervalo abierto, entonces la función es creciente en ese intervalo. Si la derivada es negativa en todo un intervalo, entonces la función es decreciente en todo ese intervalo. Ahora vamos a hablar de concavidad. Decimos que una función f es cóncava hacia arriba cuando su gráfica tiene ese comportamiento, el comportamiento de esta gráfica. Sus rectas tangentes siempre quedan por debajo de la recta, perdón, de la curva, que es de la gráfica, para todos los puntos. Entonces decimos que es cóncava hacia arriba en un intervalo si es que las rectas tangentes en todo ese intervalo quedan siempre por debajo. Eso hace que la curva se curvee para arriba, digamos. Y es por eso que se llama cóncava hacia arriba. Y decimos que es cóncava para abajo cuando las rectas tangentes siempre quedan por encima. Y eso hace que la curva se curvee para abajo, entre comillas, en todo el intervalo. Entonces, ¿qué información nos podría dar la segunda derivada nos da información sobre esto? ¿Quién me podría decir cuál es esa información que la segunda derivada nos da con relación a esto? ¿Alguien? Una primera observación. Si nos fijamos, si la función es cóncava hacia arriba, o sea que si las rectas tangentes están por debajo de la gráfica en todo ese intervalo, vemos que la pendiente va aumentando. La pendiente de la recta va aumentando. Y cuando es cóncava hacia abajo, vemos lo contrario, que la pendiente va disminuyendo. ¿Y qué nos indica la segunda derivada con relación a la primera derivada? Si la segunda derivada es positiva en todo un intervalo, ¿qué nos indicaría eso de la primera derivada? Esa es la pregunta, a ver, lo voy a anotar. Te podríamos decirlo, poner. Inge, ¿Sí? ¿nos dirían cuáles son los máximos y los mínimos de la función? No, nos puede ayudar, pero en este caso no exactamente. Pero sí nos puede ayudar. El signo de la segunda derivada nos puede ayudar para saber cuándo hay un máximo o un mínimo. Era un punto crítico. ¿Qué podríamos decir de f? De la derivada primero voy a poner. Si la segunda derivada es positiva para todo x en un intervalo abierto. Esa es la misma pregunta que he hecho antes,
solo que en vez de primera derivada estaba f y en vez de segunda derivada, la primera derivada. Entonces la respuesta, ¿qué debería ser? Si el signo de la segunda derivada es positivo, sería cóncavo hacia arriba. Sí, es eso. Bueno, para la pregunta primero tenemos que si la segunda derivada es positiva para todos los puntos en un intervalo, como habíamos visto que la derivada de una función, bueno, primero hay que observar que la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Entonces, ¿qué dijimos de la derivada? Que el signo de la derivada nos daba información sobre el crecimiento o decrecimiento de la función. Ahora, si tenemos que la segunda derivada es positiva en todo un intervalo, eso nos dice que la primera derivada es creciente. En el intervalo y entonces, si la primera derivada es creciente, estamos en este caso de que la concavidad es hacia arriba, que la curva se va curveando hacia arriba. Entonces, eso significa que si tenemos que la segunda derivada es positiva en un intervalo, la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Ahora, ¿qué pasaría cuando la derivada es negativa en todo un intervalo? Pasa esto de aquí, que la función es cóncava hacia abajo. Voy a borrar esto entonces. Y eso nos dice esta propiedad. Si la segunda derivada es positiva en todo un intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si la derivada es negativa en todo un intervalo, entonces la función es cóncava hacia abajo en todo ese intervalo. Ya. Para una función f mayúscula que satisface que su derivada es una función f minúscula, una f minúscula dada, entonces se dice que la función f es una antiderivada de f. Si f mayúscula satisface esta condición de aquí, para f minúscula, entonces a f se le llama antiderivada de f. Entonces, como hemos visto una propiedad, ¿cómo son todas las antiderivadas? Teniendo una función f minúscula fijada, podemos preguntarnos cómo son todas las antiderivadas de esa función minúscula, f minúscula. Entonces, vimos que si tengo dos funciones distintas que tienen la misma derivada, entonces ellas deben diferenciarse por una constante. Entonces, si tengo una f mayúscula antiderivada de una f minúscula, esto en un intervalo, es importante que sea en un intervalo, porque si es un conjunto general, eso no funciona. Entonces, la antiderivada general tiene esta forma. Es antiderivada que tenemos más una constante. Todas las antiderivadas son de esta forma. Una antiderivada fijada más una constante. O sea, por ejemplo, si quiero hallar todas las funciones que tienen como derivada la función x cuadrado, vemos que tenemos una familia de funciones. Por ejemplo, x cubo tercios es una de ellas, que es esta función. Pero cualquiera que sea esa función más una constante también tiene esa derivada. O sea, todas las traslaciones verticales de esa función. Tanto para arriba como para abajo. Algunas antiderivadas, por ejemplo, algunas propiedades primero.
Si tengo una función, o sea, la antiderivada de una constante por una función es la constante por la antiderivada de la función. La antiderivada de una suma es la suma de las antiderivadas. Vimos que la derivada de... Bueno, si derivamos esta función de aquí, nos va a dar xn. Entonces, eso solo en el caso de que n sea menos 1, porque aquí no tendría sentido, porque si n fuera menos 1, aquí tendríamos 0. Entonces, su antiderivada, o la antiderivada de esa función es esta función. Vimos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces, la antiderivada de 1 sobre x es el logaritmo del valor absoluto. Vimos que la derivada de la función exponencial es la misma exponencial. Entonces, la antiderivada de la función exponencial es la misma exponencial. Y así de otras funciones. Por ejemplo, vimos que la derivada del coseno es, o la derivada del seno es coseno. Entonces, la antiderivada del coseno es seno. Y así podemos ver con los otros ejemplos. En vez de hablar de antiderivada, el término usual es integral indefinida. O sea, la integral indefinida es el conjunto de todas las antiderivadas de la función f de x. Entonces aquí, en vez de hablar de antiderivada, puedo poner la integral. La integral de c por f de x es c por la integral de f mayúscula de x. O como, perdón, de f minúscula en realidad sería, que es, porque esa es la integral. Entonces, esa es la notación que se usa para las antiderivadas y es llamado de integral definida. Indefinida es aquí, está mal eso de aquí. Ahí debería ser indefinida. Integral indefinida. Eso. No definida, indefinida. Bueno, siguiendo entonces. Aquí tenemos una tabla de integrales o de antiderivadas. Por ejemplo, para calcular la integral de una constante por una función, es suficiente multiplicar la constante por la integral de la función, si es que tuviéramos la integral de la función ya. Estas dos propiedades dicen que el operador integral es lineal, porque la integral de una suma es la suma de las integrales. La integral del producto de la función por una constante es la constante por la integral de la función. Y aquí algunas integrales, por ejemplo, sé que derivando k de x me da k. Entonces la integral de una constante k es k por x. Y sabemos que la integral general es esa función más una constante. Y ahí vemos otras integrales interesantes. Por ejemplo, la integral del seno es menos coseno. La integral de coseno es seno. Y así. Ustedes ya han visto esto en cálculo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Inge. Gracias. Ya, entonces, ahora vamos a ver la regla de sustitución. Si tengo una función, la integral de una función f de u con la variable u, y hago u igual a una función g de x, entonces esta integral se puede calcular calculando esta integral, que es, en vez de colocar u, sustituir g de x, y en vez de diferencial de u debe de aparecer la derivada de g por la diferencial de x. Eso dice esta regla de sustitución. Vamos a ver un ejemplo.
Por ejemplo, si quiero calcular la integral de, a ver, seno de x cuadrado, por 2x, es muy predecible, creo. Pero igual, no importa. Le voy a poner seno de x cuadrado. Aquí puedo cambiar de variable haciendo esto. Vamos a suponer que, bueno, en realidad aquí, en esta primera integral voy a usar esta regla de este lado para este lado. Vamos a poner u igual a x cuadrado. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que la derivada de x cuadrado es 2x, que casi aparece aquí. Solo falta el 2 para tener 2x cuadrado. O perdón, 2x. Pero sabemos que con constantes para calcular integrales no hay mucho problema porque puedo colocar aquí 2 sobre 2 que no va a variar nada y dejar un medio y sacar un 2. Entonces voy a tener una integral más o menos parecido a esto de aquí con estas expresiones. Entonces aquí veo que la diferencial de u es 2x por la diferencial de x. Entonces, ¿aquí qué me falta? Solo me falta el 2 para tener 2x diferencial de x. Entonces, aquí voy a poner un 2 y aquí afuera un medio, para que no tenga ningún problema, para que esté hablando de la misma integral. Entonces, tendría un medio de la integral de seno de x cuadrado por 2x diferencial de x. Entonces, tengo que mi integral se ha vuelto una integral de este tipo. Tengo una composición de funciones y aquí tengo la derivada de la función, en este caso, x cuadrado por la diferencial de x. Entonces, puedo hacer la sustitución g de x igual a u. G de x en este caso es x cuadrado igual a u. Entonces, voy a sustituir eso. Entonces, me va a quedar un medio de la integral de seno de x cuadrado, en este caso lo estoy cambiando por u. He visto que 2x diferencial de x es la diferencial de u. Y ya está. Entonces solo tengo que integrar esta función. Y vimos que la integral de la función seno es menos coseno. Y la general es más una constante. Eso. Lo voy a borrar porque se ve feo. Entonces tendría aquí menos, no, así también. Menos coseno de u más una constante. Pero yo he empezado con la variable x, así que debería poner todo en función de la variable x de nuevo. Pero eso no es mucho problema, ¿no? De aquí vemos que u es igual a x y puedo sustituir. Entonces aquí me va a dar menos coseno de x cuadrado más una constante. Cuando uno ya tiene bastante práctica, puede ahorrar pasos e ir directo aquí, ¿no? Viendo que la derivada de x cuadrado ya aparece casi aquí. Solo falta una constante para tener la derivada. Y hemos usado esta regla de este lado para este lado. Normalmente hay que tener más práctica para resolver integrales usando este lado para ir a este otro lado. Entonces, revisen las integrales por sustitución. Entonces, continúa. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejemplo o algo así? Ninguna pregunta. Inge, todo bien. Ya, gracias.
Creo que dijeron que no, ¿no? No escuché muy bien. Voy a aumentar el volumen aquí. Ya, entonces, continuando. Tenemos esta propiedad que dice que si tengo una integral donde el integrando es el producto de una función por la derivada de otra función, entonces esa integral se puede calcular multiplicando la función f por la función g, menos la integral de, cambiando las derivadas. O sea, en vez de la derivada de g, poner g, y en vez de, aquí no aparece f con derivada, entonces, y aquí sí aparece f con derivada. Que esta regla viene de la regla del producto, de hecho. Y a esta regla se la llama integración por partes. Y se suele denotar de esta manera. Si tengo la integral de una función u por la diferencial de otra, entonces eso se puede escribir como, en realidad, eso es igual al producto de u con b menos la integral de b diferencial de u, que es más fácil de recordar esta fórmula. Entonces, integración por partes. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular la integral de x seno de x, por ejemplo, que es un ejemplo clásico, aquí tenía que aparecer una función f y la función de la derivada de otra. Aquí cualquiera de los dos me serviría, pero recuerden que en la segunda integral que aparece, en la otra integral que aparece a este lado, aparece la derivada cambiada, o sea, la derivada de una y ya no de la otra función. Entonces, para simplificar aquí, me conviene usar aquí la función sin derivar x de x y que aquí aparezca derivado, porque la derivada de x es 1 y ya no vamos a tener eso. Y la integral que vamos a tener que calcular se va a simplificar. Entonces, aquí me conviene usar u igual a x diferencial de x y diferencial de b como el resto de perdón, solo u igual a x, no diferencial de x. Seno de x, diferencial de x, lo que sobra. Entonces de aquí tendría que la diferencial de u es la diferencial de x, porque la diferencial de esa función es la derivada de esa función que vale 1 por la diferencial de esa variable. Y aquí tengo entonces diferencial de b igual a seno de x diferencial de x. Aquí entonces para hallar b, lo que tengo que hacer es encontrar la integral de esta función. Y la integral del seno es menos coseno. Solo necesito una antiderivada, no todas las antiderivadas, porque en realidad aquí es más una constante. Pero para usar la regla, la integración por partes, es suficiente utilizar una antiderivada. Entonces aquí, por la regla de integración por partes, esto es igual a u por b. En este caso, u es x y b es menos coseno de x. Entonces eso me da menos x por coseno de x. Más, o más bien era menos la integral de, ahora cambiando antes u aparecía sin derivar, ahora necesito la derivada o la diferencial. B aparecía sin derivar, ahora sí necesito, o más bien derivado, y ahora necesito sin derivar. Entonces, el producto de esos dos. B de du menos coseno de x de x, que es de du. Entonces, esto es igual a menos x
coseno de x. Por la linealidad de la integral, este menos puede salir. Entonces vamos a tener menos por menos más. Entonces va a quedar más la integral del coseno. La integral del coseno sabemos que es seno. Con eso ya he calculado una antiderivada. Para la derivada general necesito sumar esto a una constante. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? Ninguna. Nel. Ok, gracias. Entonces, continuando. Bueno, tenemos 15 minutos. Ahora vamos a hablar un poco de álgebra lineal. Sabemos que una matriz es un arreglo de números reales. Puede ser números más generales, pueden ser complejos también. Ordenados de esta manera, con filas y columnas. Normalmente se denotan los subíndices. Por ejemplo, el subíndice 2,2, aquí significa que A22, bueno, no es un AM1, por ejemplo, el primer subíndice indica el número de fila. El segundo subíndice indica el número de columna. Normalmente. Decimos que dos matrices son iguales cuando cada una de las componentes son iguales. Cada una de las entraditas tienen que ser iguales para hablar de matrices iguales. Cuando tenemos matrices con n filas y una sola columna, llamamos a ese tipo de matrices matrices columna. También a veces son llamados vectores también. Multiplicar una constante por una matriz A es multiplicar a todas las entradas por esa constante K. Sumar dos matrices A y B. Primero puedo hablar solo de suma de matrices cuando ambas tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Cuando ya son cuando satisfacen esas dos condiciones, puedo hablar de suma. Y la suma es la suma de las entradas correspondientes. O sea, sumar entrada por entrada. También hay una noción de producto. El producto de dos matrices. Aquí lo que tiene que satisfacer A y B para que exista el producto es que el número de columnas de A debe ser igual al número de filas de B. Número de columnas de A debe ser igual al número de columnas de filas de B. Y el producto que es la entrada, por ejemplo aquí, en este caso, la entrada 2, 2, 1 de la matriz producto es la suma de los productos de esta fila con esa columna, de los productos hechos de esta manera. O sea, multiplico esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y así sucesivamente hasta sumar el producto de esto con esto. Es por eso que se necesita que el número de columnas sea igual al número de filas, para tener una multiplicación bien definida. Hablamos de transpuesta de una función, es cambiar las filas por columnas. Si la matriz es, sí, aquí está cambiado ya. Las filas por columnas. Agarramos para calcular la transpuesta, agarramos una fila y la convertimos en columna. La segunda fila lo convertimos en una columna, la segunda columna y así sucesivamente. Esa es la transpuesta de una matriz. Decimos que una matriz es cuadrada cuando el número de filas es igual al número de columnas. Y decimos que una matriz AB A es invertible si es que existe otra matriz cuadrada también, de manera que el producto de A con B
es la identidad. Es suficiente que alguno de esos productos sea la identidad. Recuerden que el producto de matrices no es conmutativo. O sea, no es lo mismo A por B que B por A cuando hablamos de matrices. Pero en este caso, de si A por B es la identidad, entonces necesariamente B por A también es la identidad. Entonces, cuando existe ese B, se lo denota a ese B como A a la menos 1, haciendo referencia que B es la inversa de A. Si tengo una matriz A n por n, esa es una propiedad... bueno, todavía no. Llamamos a la matriz A no singular si su determinante es distinto de 0. Y aquellas que tienen determinante 0 son llamadas singulares. ¿Por qué ese nombre de singular y no singular? Es que la mayoría de las, si viéramos el conjunto de todas las matrices n por n, veríamos que la mayoría de esas matrices tienen determinante distinto de 0. Son pocas en ese conjunto gigante. Son pocas, entre comillas, porque es infinito en realidad, pero pocas en relación al número de elementos que tiene ese conjunto, en cierto sentido, que tienen determinante 0. Entonces, es por eso que a las matrices que tienen determinante 0 se las llama singulares. Y a aquellas que no singulares. Aquí una propiedad que quería poner. Bueno. Una propiedad importante es que el determinante de una matriz me indica si una matriz es invertible o no. Por ejemplo, si tengo una matriz A, hallo su determinante, y si es 0, esa matriz no es invertible. Si es distinto de 0, sí es invertible. Entonces, el ser 0 o no del determinante de una matriz nos indica si la matriz es invertible o no. Y aquí una fórmula explícita para calcular la inversa de una matriz usando la adjunta de una matriz. Bueno, aquí, si recuerdan, la adjunta. Bueno, voy a ir un poco más rápido. Ahora, si tengo una función matriz, o sea que tengo una matriz donde cada entrada es una función de una variable t, la derivada de esa matriz es la derivada de cada una de las entradas. Ahora, si hablamos de integral de la matriz, cuando la matriz es una función de una variable en cada entrada, entonces para hallar la integral, o a qué nos referimos con la integral de la matriz, es la integral de cada una de las entradas. Ahora vamos a hacer un repaso rápido de sistemas de ecuaciones. Tenemos 9 minutos más o menos. Vamos a ver. Una ecuación lineal es una ecuación de este tipo, donde, bueno, aquí las variables son x1, x2 hasta xn. Aquí los coeficientes son números reales. A1, A2, AN y B son números reales. Entonces, eso se lo llama una ecuación lineal. Un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones con n variables es un sistema de este tipo, donde hay m ecuaciones y son consideradas n variables y todas son funciones lineales, o más bien ecuaciones lineales. De manera más corta se puede llamar a este sistema lineal m por n. Es importante saber de manera sistemática cómo calcular las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Aquí, bueno, tenemos un ejemplo de sistema lineal de orden 3×4, donde aparecen 3 ecuaciones y 4 variables. Decimos que una upla S1 hasta Sn es una solución del sistema
Si es que sustituyendo x1 por s1, x2 por s2, xn por sn, todas las ecuaciones se vuelven igualdades. La solución general es el conjunto de todas las soluciones. Cuando un sistema no tiene ecuaciones, se dice que ese sistema es inconsistente. Un método para resolver sistemas de ecuaciones es el llamado método de eliminación de Gauss, que es un algoritmo usado para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Primero vamos a hablar de sistemas lineales que tienen forma triangular. Este tipo de ecuaciones o de sistemas son sistemas que tienen esta forma, donde la ecuación 2 ya no tiene la variable, por lo menos ya no tiene la variable x1. La ecuación 3 por lo menos ya no tiene la variable x2, x1 y x2. Aquí lo mismo. Este tipo de ecuaciones son llamadas formas triangulares, donde cada ecuación siguiente ya tiene menos variables de las primeras variables. ¿Y por qué es importante hablar de este tipo de sistemas lineales? Porque para este tipo de sistemas lineales es más fácil resolver el sistema de ecuaciones por un método que se llama sustitución para atrás. Vamos a ver esto con un ejemplo. Por ejemplo, si tengo ese sistema triangular, tengo que ya x3 vale 2. Para calcular x2, aquí puedo sustituir x3. Y con eso ya despejo x2 y tengo el valor de x2. Tengo el valor ya de x2 y x3, lo puedo sustituir aquí. Y de ahí puedo hallar el valor de x1. Y ya tengo resuelto el sistema. Entonces la solución es 19, 11, 2. Y es la única solución. ¿Cuándo decimos que dos sistemas lineales son equivalentes? Cuando ambos sistemas lineales de ecuaciones tienen las mismas soluciones. Por ejemplo, este sistema y este sistema son equivalentes porque tienen la misma solución. Si calculamos la solución de ambos, aquí la solución es el punto 3, 3, 2. Y aquí también. Entonces, es por eso que son equivalentes, dichos equivalentes. Entonces, lo que en el sistema, en el algoritmo de eliminación de Gauss, lo que se hace es agarrar un sistema, hacer ciertas operaciones que no cambien el conjunto de soluciones de ese sistema, y con esas operaciones tratar de llevar el sistema a un sistema triangular. Y ya teniendo el sistema triangular, podemos usar la sustitución para atrás para calcular las soluciones. Y eso es lo que se hace. Y ese tipo de operaciones útiles son estas tres. Puedo intercambiar dos ecuaciones cualesquiera y el conjunto de soluciones no varía. Puedo multiplicar cualquier ecuación por una constante que no sea cero y también el conjunto de soluciones no varía. Puedo sumar un múltiplo de una ecuación a otra y también el conjunto de soluciones no varía. Entonces, haciendo cualquiera una de esas tres operaciones, el nuevo sistema va a ser equivalente a este. Entonces, vamos a ver eso con un ejemplo. Si tengo este sistema, si quiero llevarlo a su forma triangular, entonces, por ejemplo, en la ecuación 2 y 3, ya no quiero tener la variable x. Tengo que eliminar la variable x. Entonces, para eliminar la variable x, lo que puedo hacer, observando que x menos x es 0, entonces, para eso solo necesito sumar las ecuaciones. Entonces, sumo la ecuación 1 a la ecuación 2. Como observo que menos 2 veces x más 2x es 0, para la tercera ecuación lo que necesito hacer es menos 2 veces la primera ecuación más la tercera ecuación. Entonces, haciendo las operaciones correspondientes, aquí, por ejemplo, la suma me da 0, 0, 2z, aquí me da 4, perdón, 4 menos 2 da 2. Ahora, para menos 2 veces la primera ecuación más la tercera ecuación, tendría menos 2x más 2x, 0, menos 2y menos 3y, pero menos y,
menos 3y, menos 2z más 2z, 0. Y aquí menos 2 por 4, menos 8. Menos 8 más 2, menos 6. Ahora, para llevar este sistema a su forma triangular, aún en la tercera ecuación no debo tener la variable y. Aquí la segunda ecuación, todo bien. Pero para eso, observo que intercambiando estas dos ecuaciones, esas dos últimas ecuaciones, ya obtengo una forma triangular. Entonces ya tengo ese sistema. Ese sistema de aquí es equivalente a este, entonces resolver este sistema es lo mismo que resolver este otro sistema. Entonces hago la sustitución para atrás para resolver y obtengo esa solución. Otro ejemplo. Tengo 2 minutos. Voy a dejar en materiales de clase todo esto. Y el objetivo de esta primera clase es que vean algunos conceptos que tienen que recordar. Entonces repasen todos estos conceptos y la próxima clase ya empezamos con la unidad 1 de la materia. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, todo bien. Inge, todo lo que vamos a estar avanzando, ya que van a ser virtuales, ¿va a estar usted mandando, Inge, a la carpeta del Teams? Sí, todo el material que usemos en las clases lo voy a poner en materiales de clase. Está bien. Y también si alguna vez se pierden alguna clase, igual las clases están siendo grabadas. Entonces nos vemos el día jueves a las 8:35. Chao. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Inge.